dice ahí Hechos 2, 43 al 47, y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ok? Tuvimos un combo, digamos, la semana pasada, porque vimos 2 mensajes ya de la serie Factor M, y quiero que nos coloquemos dentro del contexto donde nos estamos moviendo. Hechos 2, del 43 al 47, ocurre después del mensaje que nosotros escuchamos en Yo Llevo. Cuando estaban los apóstoles reunidos, ¿sí? Se le aparecen estos ángeles, y Jesucristo dice que se va y va a las nubes, y en ese momento la encomienda para los discípulos es predicar el Evangelio en toda Samaria, en Judea y hasta el último de la tierra, ¿sí? Nosotros vemos cómo el poder de Dios se va manifestando en la vida de los discípulos. Anterior a eso, nosotros veíamos Mateo 28, un texto muy clásico cuando queremos hablar acerca de lo que es el Evangelio y empoderarnos de esto de salir a predicar el Evangelio. Sí, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros nos encontramos entonces en estos 2 contextos. Jesucristo está restaurando a sus discípulos, porque sus discípulos habían tenido un shock. ¿Cuál era este shock? Jesucristo había muerto y había resucitado. Sin embargo, entre la muerte y la resurrección, las personas tienen confusión en su vida, y eso es muchas veces lo que nosotros tenemos: confusión, frustración y miedo. No sabemos qué está pasando. Esto pasó con los discípulos, tanto así que Pedro dice que se fue al mar a pescar, a su antiguo oficio. Habían discípulos que iban camino a Maús, una palabra que a lo mejor nosotros recordamos, que estaban ahí preguntándose, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando con todo esto? Y se encuentra Jesucristo con ellos y los restaura. Acá, Mateo 28, vemos cómo se le aparece a los discípulos. Hechos 2, el relato de Lucas en Hechos, nos dice cómo también se le aparece a los discípulos la encomienda. Y Hechos 2, del 43 al 47, ocurre después de que Pedro predicó y se convirtieron 3.000 personas. Ya quisiera ser Pedro. De que vino, predica, 3.000 personas encuentran y conocen a Cristo. Eso es lo que está pasando. ¿Y quién nos está diciendo Hechos? Nos está diciendo que la iglesia tenía algunas cosas. Estas cosas eran un resumen de lo que vivía la iglesia. Es un resumen de lo que vivía la iglesia primitiva. Es por eso que hoy día yo quiero hablarles acerca del retrato de la iglesia que está en misión. Quiero que nosotros podamos entender cómo la iglesia ejerce misión en este resumen que está haciendo Lucas acá de cómo vivían los primeros cristianos. Y antes de que partamos y que vayamos para allá, quiero pedirles que por favor vayan pensando en cómo nosotros vivimos como comunidad el Evangelio, cómo nosotros vivimos como comunidad la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es importantísimo. ¿Ok? Bellísimo relato que encontramos acá en Hechos. De la vida íntima de la comunidad de Jerusalén. Esto es lo que nos presenta Lucas. Más importante es que las señales exteriores como los vientos, las lenguas de fuego y los medios temporarios, esto hablar en lenguas empleados en el Pentecostés, que de repente nos impresiona mucho. Lo que aquí está retratando Lucas es la presencia del Espíritu Santo y los efectos saludables sobre la iglesia. Eso es lo que está presentando Lucas al relatar lo que está viviendo la iglesia. De repente a nosotros nos gusta la fantasía. Esta semana se liberaron algunos trailers de algunas películas bien fantasiosas, como La Guerra de las Galaxias, por ahí están viendo Batman vs Superman, y nosotros de repente, si no la ha visto no importa, no se perdió nada del mundo. A lo que quiero llegar con esto es que de repente nosotros cuando vamos a la Biblia nos dejamos impresionar muchas veces por estas cosas que son asombrosas y sobrenaturales. Está bien, tenemos que darle importancia, tenemos que tomar la atención a eso. Sin embargo, Lucas
nos está haciendo un resumen de la vida de la iglesia, de la vida de esta iglesia primitiva, no dándole énfasis a estas cosas sobrenaturales. El texto que acabamos de leer, ¿dónde dice que hablaban en lengua todos los días y partían el pan en lenguas, con lenguas de fuego? No dice en ninguna parte eso. ¿Qué es lo que está diciendo ahí el texto? Está diciendo que tenían sencillez, vivían comunitariamente, tenían un énfasis completamente diferente al que muchas veces nosotros nos dejamos impresionar. Si nos fijamos, el gran énfasis de una iglesia en misión, hermanos, no tiene que ver con lo estrambótico. El gran énfasis de una iglesia en misión no tiene que ver con lo extravagante, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la expresión cotidiana de la fe en las personas. Eso es lo que nos están relatando Hechos. Eso es lo que nos están relatando en Hechos 2, del 43 al 47. No tiene que ver con estas cosas sobrenaturales. Ni con títulos de apostolado, ni con títulos de profetas, ni con títulos de supermaestro. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la expresión cotidiana de la fe en las personas. Y eso es lo que estaba ocurriendo en la iglesia primitiva. Eso es lo que estaba ocurriendo con la iglesia. Si leemos el contexto del pasaje, lo invito a que empecemos a analizar el libro de Hechos. 3.000 personas habían creído en Cristo. 3.000 personas habían conocido el gran amor de Cristo. Y 3.000 personas estaban viviendo en medio de una comunidad. Estaban en un movimiento gigantesco y todos tenían algo en común. Todos tenían sencillez, todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, todos perseveraban en la oración, todos partían con sencillez el pan en las casas. Ese es el énfasis. Pero déjeme preguntarle, quiero detenerme aquí un poquito, déjeme preguntarle ¿cuál es el énfasis que hoy día la iglesia está viviendo? ¿Qué se está predicando en la iglesia? ¿Con qué se cautiva tu vida cuando vienes a la iglesia? Y ese es un tema no menor. Kenneth Hagin, maestro y presidente del seminario REM en California, dice lo siguiente: Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles y quiere que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitamos. Pocas personas saben que hoy pueden escribir su propia orden de compra a Dios. Ese es el énfasis de la iglesia. ¿Otra más? Primero, usted tiene que hacerse una meta clara. ¿Ya? Toda una meta clara. ¿Sí? Tenemos que dibujarla, ¿sí? Imaginándonos, dibujar esta meta. Tenemos que tener un cuadro mental que sea vívido y gráfico de esta meta. Visualizar el éxito. Incubar esa meta en el alma hasta su realización. Traerla a la existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada. Dr. Cho, Yonggi Cho, libro La Cuarta Dimensión. Éxito. Dios quiere lo mejor para tu vida. Compra y dile, mándale la lista de compras que Dios te lo va a dar. Porque la mayoría de las personas no sabe estas cosas. El énfasis de hoy en la iglesia está en estas personas que lucran con el Evangelio, que no tienen nada que ver con el Evangelio. El énfasis de hoy día está en los apóstoles y en los profetas. Vaya a cualquier iglesia carismática. ¿Cómo se presenta el pastor? Soy apóstol. Apóstol del Señor. Me metí ahí a algunas páginas en internet. El apóstol no sé cuánto, el apóstol no sé qué, el profeta no sé qué. Hermanos, son charlatanes que lucran con la fe y engañan a la persona. Hermanos, si usted ve a un hombre que se autoproclame apóstol o profeta, huya, corra, no se quede ahí parado. Si yo alguna vez me digo que soy un apóstol, váyase o échenme. Mejor váyame, échenme. Porque no existen, hermano. El último apóstol que murió, ¿quién fue?
¿Cuáles fueron los últimos 2 apóstoles elegidos por Cristo? Porque hay requisitos para ser apóstol. No cualquiera que llegó a ser apóstol. Si le pregunto a cualquier apóstol chanta de hoy día, ¿quién lo hizo apóstol? Mi obispo, el profeta. O yo mismo me autoproclamé apóstol. ¿Quién fueron los últimos 2 apóstoles que fueron elegidos por Cristo? Pablo y Matías. 2 últimos que fueron apóstoles y que la Biblia dice que son apóstoles. No hay más apóstoles. Lo demás son unas falacias, hermano. Es una gran mentira generada de una mala interpretación de Efesios 4, donde dicen que estos cargos continúan y no continúan. Profeta y apóstol pasaron. Y esto no nace hoy día, porque realmente nosotros creemos que esto pasó hoy día. Hermanos, en 1916 en Gales nace un grupo de personas que empiezan a proclamar apóstoles. ¿Y saben? Les digo una cosa, y profetas, les digo una cosa, la mayoría de las iglesias pentecostales de la época, así que déjenme tranquilo, los pentecostales verdaderos, la mayoría de los pentecostales de la época rechazaron a este grupo de personas que empezaron a proclamar apóstoles y profetas. Este grupo se denominó la lluvia tardía. Y esta lluvia tardía, donde fue con mucha más énfasis el tema de los apóstoles y los profetas, nació en Canadá en 1948, y de ahí el movimiento carismático se ha influenciado por esta mala teología, trayendo apóstoles que hagan milagros y profetas que sigan revelando los secretos de Dios. Y fíjense una cosa, fíjense el énfasis de los profetas, por ejemplo. ¿Cuál es el énfasis? Dios me habló en un sueño. Dios me dio una visión. Dios me reveló algo. Eso está mal porque la fuente de verdad no recae en la palabra de Dios. ¿En quién recae? En uno. La fuente para legitimar la visión, el sueño, lo que Dios te dijo, ¿quién es? Uno mismo. Y de repente nosotros recriticamos a algunos que ponen la experiencia por sobre la escritura. Y cuando nosotros legitimamos cosas como esa, lo que estamos haciendo es poner la experiencia por sobre la escritura. Y la escritura es nuestra fuente única de autoridad para nuestras vidas. No hay otra cosa. No hay otra cosa. El verso 43 de este texto nos dice que sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y esto es verdad, esto fue sobrenatural. Muchas maravillas, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Esto eran los apóstoles. Y esta es su función. Era legitimar el Evangelio poniendo los fundamentos, pero donde Cristo siempre fue la piedra principal. Ningún apóstol se fue por los tarros. Siempre los apóstoles apuntaban a este Cristo. Por lo tanto, hermanos, dejemos de hablar de estas cosas que no existen. Dejemos de darle el énfasis a la iglesia de cosas que no son reales. Porque sería re sencillo, yo me declaro apóstol y apuesto que llenamos la iglesia. En un mes la llenamos. Las 2 iglesias las llenamos. Y hacemos 3 y 4. Hagámoslo mejor. Pero eso no es evangelio. Y lo que hacemos es destruir nuestra vida cuando le creemos a estos charlatanes. Dejemos de hablar esas cosas porque no existen. Y empecemos a hablar de lo que realmente tiene valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? La escritura. ¿Queremos hacer misión? Claro que queremos hacer misión. Pero estamos comprometidos con una misión. No con cualquier misión. Y nuestra misión tiene que ver con predicar la palabra del Evangelio, no experiencias personales. Las experiencias personales te van a ayudar a contar lo que la Biblia ha hecho en tu vida, pero eso no es más importante. Tu experiencia no es más importante que lo que dice la Biblia. Esto es lo que está pasando
en Hechos 2, esto es lo que nos está contando Lucas. Nos está, interesantemente, nos está haciendo ver el énfasis, la base, la dinámica y cómo influía la palabra de Dios en medio de una comunidad que había creído en Cristo. Esta es la iglesia de Hechos, una iglesia sencilla pero con mucha fuerza, con muchas potencialidades que necesitamos nosotros redescubrir. Y lo primero que nosotros necesitamos redescubrir de esta iglesia, de este retrato de iglesia que está en misión, es que la misión se genera en medio de la comunidad. Primera cosa, la misión se genera en comunidad. 15 versos 44-45, si alguien lo puede leer. Dice: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Amén. Hasta el 45 no. Pero estuvo bien. 44-45 entonces nos dice esto, que todos los que habían creído primero estaban juntos. La primera cosa que quiero decirle, hermano, es que esto nos hace solo. Si usted creyó que esto lo podíamos hacer solo, estamos dándonos con una pistola un balazo en los dos pies. Esto no lo podemos hacer solo. Varias personas me han dicho: no, porque yo puedo tener un culto en mi casa, puedo leer la Biblia, puedo orar y puedo prescindir de esto. No podemos prescindir de esto, porque tan importante como es el alimento que yo puedo tener en mi privacidad, es también mayor el alimento que podemos tener en comunión unos con otros. Lo que pasa es que nosotros nos confundimos, creemos que cuando hay problemas, entonces ya no necesitamos esto. Los problemas nos hacen crecer y los problemas nos enseñan cómo es el amor de Dios y cómo es el perdón de Dios. Imagínense, ¿cómo podríamos comprender el perdón si estamos solo en nuestras casas perdonándonos a nosotros mismos? No tiene sentido ni lógica. Pero la gracia de Dios se manifiesta acá. La primera cosa que nos dice es que todos los que habían creído estaban juntos. Probablemente la descripción más importante es la analogía de parte de Pablo de la iglesia, justamente como el cuerpo de Cristo. Reiteradas veces Pablo hablaba acerca de esto, del cuerpo de Cristo. Y nosotros podemos ver a Jesús, el énfasis era siempre que somos un cuerpo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Estamos unidos a un pueblo. Nos ha hecho y nos ha escogido para pertenecer a un pueblo. Siempre el énfasis fue ese. No construir la iglesia como una organización en el nivel local o denominacional, sino como la totalidad de aquellos que están en Cristo. Y Lucas se preocupa de acentuar la idea de que esto no lo podemos hacer solos, que necesitamos vivir en medio de una comunidad. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la comprensión plena del amor de Cristo es algo que sucede en compañía de todo el pueblo de Dios. No hay manera de poder comprender plenamente el amor de Cristo si no estamos en compañía de todo el pueblo de Dios. Por tantas cosas que les dije, porque cuando hay problemas los resolvemos, cuando hay alegría las compartimos, cuando hay conversería a las 11 de la mañana, eso no es algo aparte del culto, es el culto. Porque lo que venimos a hacer acá, ¿qué es? Coinonía, es comunión. Entonces cuando me dicen: no, es que yo llego a las 11:30 porque ahí empieza el culto, te perdiste parte importante del culto, porque el culto no es una cuestión mecánica donde estamos sentados, nos paramos, damos la ofrenda, cantamos, oramos, recibimos la palabra y nos vamos. Eso no es culto. Culto tiene que ver con más cosas. Culto tiene que ver con las risas, con resolver problemas. Culto tiene que ver con todas estas cosas que nosotros hacemos. Y lo más importante, una de las cosas importantes y fundamentales del culto es la palabra que Dios nos da a nuestra vida. Pero también es importante cómo nosotros manifestamos la gracia de Dios en nuestras vidas en medio de esta comunidad. Por lo tanto, en este texto lo más importante tiene que ver no tiene que ver con vender todas las cosas, no tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo comunitario. ¿Por qué les digo eso? Porque nos sorprendemos nuevamente nuestra vista. ¿A dónde se va? No a que todos estaban juntos, vendían todas las cosas.
vendían todas las cosas y le repartían uno a otro. Nuestra vista automáticamente se va para allá, pero nos olvidamos de que dice que todos los que creían estaban juntos y compartían. No, el pastor, que aquí está diciendo que van a vender todas las cosas. ¿Y tenemos que vender todas las cosas? Es la pregunta típica cuando leemos textos como este. ¿Tiene que vender todas sus cosas para repartirlo entre todos y hacer una vida comunitaria? No se trata de eso, se trata de principios. La iglesia primitiva tenía principios, y esto es lo que nosotros vamos a descubrir. Por eso lo más importante del texto no tiene que ver con vender las cosas, no tiene que ver con lo material, tiene que ver con una profunda convicción y necesidad de saber que somos uno en Cristo. Que somos uno en Cristo. No tiene que ver, porque ahora nos tildan como comunistas, y no tiene que ver con eso. La filosofía comunista con Marx y toda esa corriente no tiene nada que ver con nosotros, porque esa teología tiene que ver con una cuestión capitalista de la vida. No tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con que somos uno en Cristo y necesitamos vernos a todos de la misma manera, en dignidad y en amor. Ese es el principio que hay por debajo de el vender todas las cosas de la iglesia primitiva. Estaban haciendo una venta de jardín en la iglesia primitiva para ir en ayuda de los que más lo necesitaban. Esa fue la manera de vivir en misión para ellos. Esa fue la manera en que podían ayudar a todas las personas, que se importaban todas las personas. Eran 3.000 personas que ni se conocían, y antes de conocer a Cristo seguramente no se daban ni bola. Podían haber uno muy pobre y no le importaba. Sin embargo, el impacto de conocer a Cristo hace que todos vean y sientan la necesidad del otro como propia. Eso no es algo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el principio. Ellos veían la necesidad de las demás personas como algo propio y sufrían por eso. Y se angustiaban por eso. ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron una venta de jardín para poder solucionar el problema de las personas, para poder solucionar los problemas que tenían las personas. Te pregunto, ¿cuál es nuestra manera de vivir en misión? ¿Cómo nosotros estamos viviendo en misión? ¿Cuáles son nuestras técnicas? ¿Qué nosotros estamos haciendo para vivir en misión? El concepto de compartir puede ser de dos tipos, ¿ya? La primera perspectiva puede tener una parte específica y limitada en todo. ¿Qué quiere decir eso? Como una rebanada de pan o una rebanada de carne, ¿sí? Que yo te comparto. Típico de los recreos que o compartían o te compartían el pan o lo que lleváis de colación. Eso tiene que ver con compartir, y eso es lo que nosotros manejamos muy bien. Pero otra perspectiva de compartir tiene que ver con participar en el todo de algo. Y un ejemplo de eso, pertenecer a una familia, por ejemplo. Entonces, la comunión, ¿sí? Koinonía, como nosotros lo conocemos, del espíritu de la iglesia, es más similar a esta última. No es monopolizar una parte de algo que te convido, sino es participar con otros en el todo de una vida en común. A eso está apuntando Hechos, a participar del todo en una vida en común, a participar de todos los beneficios de Cristo en una vida en común. Dejemos lo material de lado, porque de nuevo nuestra vista rápidamente se va a las cosas materiales. Tiene que ver con compartir la vida de todos los beneficios de Cristo: el perdón, la gracia, el respeto, la amabilidad, el amor entre nosotros. Eso es lo que tiene que ver. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para nosotros hoy día? Tu vida tiene que verse afectada con la necesidad de tus hermanos y con las personas. No solo con necesidades materiales, sino que también con necesidades espirituales. De eso se trata la comunión. De eso se trata la comunión. Y yo te pregunto, ¿cómo tu vida se ve afectada por los problemas de otros? ¿Cuáles han sido las últimas veces que has ayudado a otra persona? Y yo sé que esto cuesta. Y yo sé que esto es complejo. Porque de repente todo sale mal. Y hay personas que se desaniman
y ya no quieren más. Y la iglesia de hecho nos está presentando un principio. Y este principio tiene que ver con que tu vida tiene que verse afectada con los problemas y necesidades de otros. Si tú no estás haciendo nada por la necesidad de tu hermano, empieza a sentir la necesidad como parte tuya. Si tú ya estás en este camino, continúa. Si tú estás frustrado con esto, no desmayes. Para eso estamos. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Dios podría habernos humillado. Dios podría habernos destrozado. Pero Él no hizo eso. Se vio afectado con nuestra necesidad. ¿Cuál era nuestra necesidad? Nuestra mayor necesidad, nuestra profunda necesidad, a Él. Y es por eso que envía a Jesucristo, para que nosotros podamos tener un relacionamiento con el Padre. Deja de humillar a las personas. Cuando tú humillas a las personas, no estás siendo un hijo de Cristo. Ayuda a las personas con gracia y amor para que conozcan el amor de Cristo. Primera cosa, la misión se genera en comunidad. Segunda cosa, la misión se genera en la unión de lo que es importante. Vamos. ¿Qué dice versos 46 y 47a? Ya ahí en sus Biblias, por favor, léanlo. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Versos 46 y 47, el 47 solo la primera parte. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan, tenían sencillez y alegría de corazón. ¿Sí? Lo primero que me llama la atención es que esta es una iglesia simpática, esta es una iglesia alegre, es una iglesia amigable, es como nuestra iglesia, ¿no? Amén. Me quedó claro que es como nuestra iglesia. Es una iglesia simpática, así bonita la iglesia, como esas iglesias que dan ganas de ir, como esta. Amén. Ahí sí, por lo menos para que lo creamos nosotros, ¿no? Ya. Eso me llama la atención de la iglesia. Por eso les digo, oye, si acá no se trata de estar ahí como tumba, así como si me muevo me retan, si me muevo para el otro lado me retan, que estoy molestando al de atrás. Bueno, el de atrás se arreglará y mirará. Pero aquí todos somos hermanos, compartimos, nos reímos. De eso se trata de la comunidad. De eso se trata. Y pasando a otro punto. Hoy día yo veo en Facebook tanta discusión sin sentido. Tantas frases sin sentido, tantos comentarios que no tienen ninguna relevancia, ¿sí? Tantas personas, por ejemplo, adjudicándose que son más inteligentes que otros, o poniendo en vergüenza, en ridículo a otros, o si vamos al mundo cristiano es como mucho más, ¿cómo decirlo para que no se ofendan? Mucho más, bueno, oféndanse nomás. Pero no sé, adjudicándose por ejemplo la mejor teología. No, es que yo sé, es que he leído Calvino y todas estas personas. O a la mejor interpretación de la Biblia. No, es que no han leído el contexto, que el contexto remoto. Y la mejor doctrina, así como yo tengo la mejor doctrina. Ustedes bautizan de esta manera, yo bautizo de esta otra, porque resulta que la Biblia me dice esto, y discusiones sin sentido. Y destrozando, según ellos, a los que son inferiores. Yo realmente me encontré en Facebook, voy a editar este video, encontré en Facebook un post que decía mente reformada, corazón pentecostal, una cosa así era. Salieron los teólogos, no, tú no has entendido el evangelio, tú no has entendido la reforma. El cabro quería decir que estaba apasionado como los pentecostales, que también pensaba, la cosa es que hicieron tiras y lo dejaron por el suelo. Lo reformaron. Y los destrozan. O sea, ponga cualquier cosa y ya va a ver que ya van a salir los filósofos de todos los tiempos
a destrozar lo que tú pusiste. Hermanos, es muy importante tener una correcta teología. Es muy importante. Es demasiado importante tener una correcta teología. Incluso nosotros damos énfasis en nuestra iglesia de eso. Es muy importante tener una correcta doctrina. Es muy importante. Nadie lo quita de duda. Es demasiado importante. Es muy importante tener una correcta interpretación de la Escritura. Es muy importante. ¿Sí? Pero no nos tenemos que olvidar, hermanos, lo importante también que es la unidad, que es la armonía, que es el gozo y que es la sinceridad de los creyentes. De repente esas cosas se nos olvidan. Entonces nos jactamos de tener todo lo otro, pero no tenemos todo lo demás. Lo único que estamos diciendo es que no hemos cachado ni una, no hemos entendido nada. Porque nosotros necesitamos tener en nuestra vida unidad, armonía, gozo y sinceridad entre nosotros. Estos son elementos fundamentales, tanto en la Biblia dice que son frutos del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Y quizás necesita eso actuar en nuestros corazones para que esa correcta teología, esa correcta interpretación de la Escritura y esa correcta doctrina puedan tener los frutos deseados para la misión y para Cristo. Entonces, el texto dice ahí que alababan a Dios y gozando el favor de todo el pueblo. Me llama mucho la atención esa frase. Dice que alababan a Dios y gozando el favor con todo el pueblo. ¿Sí? La primera frase relacionada a Dios, relacionada a Dios y la otra al pueblo. ¿Sí? A dos cosas. Estructuralmente, ambas frases son parte del versículo anterior, o sea, del versículo 46. En lo cual Lucas está describiendo las actividades diarias de los creyentes. O sea, diariamente los creyentes, una alababan a Dios y la otra tenían favor con el pueblo. Qué testimonio, ¿no? Qué testimonio auténtico y verdadero. Estos creyentes vivían una vida de alabanza a Dios y como resultado son reconocidos por el pueblo. Son exponentes del poder del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo. Son testimonios vivientes de Cristo y para Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿alaba a Dios con todo tu amor, con todo tu ser, y tiene el favor de tu vecino? A lo mejor no. ¿O tiene el favor de las personas que trabajan contigo? ¿Somos testimonios de Cristo? Muchas veces no. Tenemos que analizarlo un poquito. Porque claro, es re fácil que venimos acá y vamos, y nos gozamos, y esta es una iglesia amigable, amén. Pero somos amigables con las personas de afuera. Tenemos misericordia con las personas que necesitan misericordia. Tenemos gracia con las personas que necesitan de gracia. O andamos juzgando a todos, cuestionando a todos. Aquí está trabajando la iglesia misionera. El pueblo observa la conducta cristiana de los convertidos hablando en favor de la iglesia y son atraídos a Cristo. En medio de la unidad de lo importante, la iglesia conseguía generar movimiento y despertar en otros la necesidad de un Salvador. Ellos dicen que perseveraban unánimes cada día en el templo. Es lo que estamos haciendo. Sí, pero también partían el pan en las casas, una cosa sencilla. Comían juntos y tenían alegría, pero realmente estaban invitando a las personas a comer y que se vayan luego. O que no coman tanto. Alabando a Dios y teniendo favor, dice, con todo el pueblo. En la medida que los cristianos eran vistos y oídos por el resto del pueblo de Jerusalén, sus actividades formaron una oportunidad para dar testimonio. ¿De quién? De Cristo. La gran pregunta: cuando tú eres visto, cuando tú eres oído, ¿eso se convierte en una posibilidad de predicar el Evangelio o en una oportunidad para quedarte callado? Y que nadie sepa en el Dios que tú crees. Cuando tú te comportas, cuando tú vas en medio, tus actitudes te dan la oportunidad para predicar acerca de este gran Salvador, o mejor quedarte callado. Necesitamos analizar nuestras vidas. Necesitamos saber, digámoslo a andar el zapato. Necesitamos entender que es importantísima nuestra vida, nuestra actitud.
Segunda cosa, entonces, la misión se genera en la unión de las cosas que son importantes. Necesitamos unirnos más, necesitamos salir de estas cuatro paredes, necesitamos generar misión, hermanos. Tercera y última, la misión se genera cuando nosotros reconocemos la misión Dei. ¿Qué quiere decir misión Dei? La misión de Dios, ¿sí? Dios en misión. Dios está en misión, eso quiere decir misión Dei. Dice el verso 47, parte B, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esa es un poco la experiencia de nuestra iglesia. Nosotros hemos vivido varios procesos como iglesia. Y el proceso más crítico a lo mejor de nuestra iglesia, tuvimos que partir poquito de acá. Y el Señor iba añadiendo todos los días a la iglesia a los que iban a ser salvos. Esa fue una experiencia que vivió esta iglesia. Ahora ya no podemos seguir dependiendo de eso. Varios llegaron por el letrero de afuera. Ya no podemos seguir dependiendo del letrero, lo agrandamos, lo pusimos más bonito a ver si llegaban más personas. No resultó. Ahora lo que tenemos que hacer es salir. El énfasis de este año en nuestra iglesia es hacer misión, ¿sí? Pero el texto que estamos estudiando hoy día dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cada vez que se predica este texto bíblico, creo que no se le da la importancia que tiene esta declaración de Lucas. Porque es una declaración potente de Lucas. No es simplemente, así como el Señor buena onda, ya, vamos a añadir a esta iglesia. Vamos para allá. Y tú, vamos para allá. Como que de ti, de dos pingües, vaya para allá, para allá y para acá. Eso no es lo que está pasando acá. Esta es una declaración potente de lo que está haciendo Dios en medio de esta iglesia que está en misión. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo, que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Muchas veces la misión gira en torno de lo que nosotros podemos hacer o de lo que nosotros podemos realizar. Ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque el acento que nosotros le damos a la misión es egocéntrico. Mira cuántos prediqué. ¿Cuánto predicaste tú? Mira a cuánto evangelicé. Es que mira cuántos tratados entregué. De repente me da risa, estamos entregando tratados, yo ya lo entregué todo. Es como, ¿y ustedes qué han hecho? Pecadores. Se van a ir al infierno por no ser mucho. Dios no los va a escuchar tanto. Tiene que ver con eso. Con una cosa egocéntrica. Muchas veces el estatus espiritual que me puede dar el ser un tremendo evangelista, un tremendo predicador. Sin embargo, creemos fuertemente que tenemos un Dios que está en misión. Una pregunta que me pareció no muy buena. A unos candidatos para ser pastor le preguntaban, ¿ya cuántas personas tú has predicado en este último tiempo? Ahí nos decían 300, 400 personas. Y decía, mi trabajo no es contar cuántas personas le predico. Mi función es predicar el evangelio. Da lo mismo. Pablo decía, yo esparzo la semilla, otro está regando la semilla. Y el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios. El Señor. ¿Qué me está importando? Es como que ando contando así con una cuestión para contar. Nosotros hacíamos esas cosas. ¿Cuánto he evangelizado en mi vida? Mi trabajo es esparcir la semilla. Da lo mismo para donde caiga. La palabra del Señor dice que tenemos que predicar el evangelio. El propósito de Dios, y esta es la declaración potente, el propósito de Dios en su señorío es la recuperación redentora de todo su universo. Eso es lo potente que hace Dios en nuestras vidas. Ernest Ridderbos lo pone y lo dice de la siguiente manera: el reino es la gran obra divina de la salvación en su cumplimiento y consumación en Cristo. La iglesia es el pueblo elegido y llamado por Dios que participa de la bienaventuranza del reino. ¿Sí? Por lo tanto, es Dios el que está en misión. Bosch, un escritor que escribe Misión en Transformación, habla de las misiones, dice de que la iglesia ya no es la que envía a personas a predicar, la iglesia es la enviada a predicar. ¿Y por qué razón? Porque Dios está en misión. El reino de Dios se ha acercado, se ha establecido en nuestros corazones para predicarlo. Y nosotros nos unimos a este Dios que está en medio
que está reinando para poder predicar. Por lo tanto, en Cristo Jesús nosotros vemos la realidad del reino. Vemos una gente que está en misión y que está enviado a los que han de ser salvos, a las comunidades que aceptan el desafío de salir de su comodidad, a salir del status quo. Y hermanos, esto es terrible. Esto es terrible. Hoy tenemos una iglesia que está dormida. Yo conversaba con mi esposa durante la semana y decía, esto es terrible. Estamos en medio de una iglesia que está dormida, y es hasta vergonzoso esto. Mientras los cristianos en la iglesia primitiva se morían, literalmente se morían por predicar el Evangelio, nosotros no podemos hablar a las personas de asistir a los cultos. Nosotros no podemos hablar a las personas de que vamos a predicar el Evangelio en la calle. Le decimos, vamos a predicar el Evangelio en la calle, llegan 2, 3, 4 personas. No tenemos una urgencia de predicar el Evangelio. Y eso es terrible y es vergonzoso. Personas me dicen, pastores, que esa reunión choca con una actividad que tenía que hacer. Hay personas que llegan y me dicen, no pude ir a la iglesia porque tuve que hacer el aseo en la casa, porque tuve que cocinar a las personas que están al lado. Hermanos, ustedes saben, nunca yo he retado a nadie, porque al principio venían como que casi que lo iban, o sea, a colgar en el salón arriba, a decirle que no iban a venir. Nunca ha sido mi estilo. Nunca le he dicho nada. Yo he procurado que ustedes crezcan. Pero llegó la hora, hermanos, de empezar a cambiar el switch, de empezar a cambiar el cómo nosotros estamos. Una vez a la semana vienen al culto y están preocupados de llegar rápido a cocinar. Cocinen antes. Si es tan importante cocinar, tienen que ir a sus trabajos, a su responsabilidad. No me lo toquen. Pero a Cristo lo tocan como quieren. Lo tocamos como nosotros queremos. Y eso no está bien. No puede seguir pasando eso. Somos una iglesia que quiere estar en misión, ¿o no? Tenemos que despertar entonces. Es que no pude venir a la iglesia porque tenía a personas que estaban ahí, en mi casa. Es más importante muchas veces compartir con las personas en la casa que venir a congregarse, a recibir la palabra de Dios. Son mucho más importantes nuestras responsabilidades de lo que toca con Dios. Y muchas veces pasa eso, ¿sabe por qué? Porque Dios no es real en nuestra vida. Claro, porque no lo vemos, no lo tocamos. Y la única persona que vemos de alguna manera que podríamos tener respeto puede ser el liderazgo de la iglesia. Yo no doy miedo. A veces sí, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿De qué iglesia no está? Parece ridículo, hermano. Parece ridículo, pero ahí nos da miedo y nos quedamos dormidos mientras muchas personas están literalmente muriendo sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo, hermanos. Tenemos que reaccionar a esa realidad. Tenemos que salir de nuestra comodidad. Tenemos que empezar a predicar al Cristo que nosotros creemos. Pero no puede ser, hermano. No puede ser que todas las demás cosas sean más importantes que Cristo. Le digo, hermano, vamos a capacitarnos a las 10 de la mañana. ¿Les parece muy temprano? No podemos seguir en eso. Hermanos, vamos a predicar. Vamos a predicar a la calle. Este domingo tenemos una oportunidad. Este sábado tenemos una oportunidad. Vamos a Yoyeo, a Tejas Verdes. Pero es que no es mi comuna. Yo soy de Mar de Gracia Estado. ¿Qué importa? Vamos a predicar. Vamos a aparecer el nombre de Cristo. ¿Vamos a tener miedo? Claro que vamos a tener miedo. Pero ¿sabes qué? El miedo se pasa con una técnica súper buena. Vamos de dando. Y nos apoyamos. Porque más vale perder la vida por Cristo, hermanos, que perderla por cualquier otra cosa. Más vale ser ¿cómo se dice? Ridiculizado por el nombre de Cristo que por cualquier otra cosa. Esta es la iglesia primitiva. Esto es lo que está sucediendo en la comunidad de Hechos. Ellos salieron de la comunidad, salieron del status quo,
mientras iban arrancando, mientras eran perseguidos para ser muertos, ellos iban predicando a Cristo y a este Cristo crucificado. Hermanos, si Cristo no te motiva para la misión, nada te va a motivar para la misión. Si la cruz de Cristo no te motiva para la misión, ninguna cosa te va a motivar para la misión. Esta iglesia se vio motivada por Cristo. Mi oración es que nosotros seamos motivados por el amor de Cristo para salir de nuestra comodidad y de nuestro status quo. Qué bonito templo tenemos, sí, pero la iglesia ya es súper bonito y lleno. Y lleno de otras iglesias. No trabajamos solamente para esta iglesia, trabajamos para el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más amplio que esta iglesia. Dejemos de pensar en términos localistas. Vamos a esparcir el reino de Cristo. Vamos a esparcir la palabra de Dios. Y Dios va a añadir a la iglesia a los que van a ser salvos. Oremos.